Bueno, pasan 58 minutos de las 8 de la mañana. Ya está aquí con nosotros el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bienvenido, Arriba Gente. Y tenemos que comenzar con este ataque que se dio contra la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Ayer el secretariado ejecutivo del Frente Amplio ya manifestaba su solidaridad con la fiscal y también el apoyo a la gestión del ministro Negro. ¿Qué opinión le merece lo ocurrido, Pereira? Bueno, todos estos temas hay que mirarlo con una lupa institucionalista, digamos. No puede haber dos opiniones. Todos tenemos que estar detrás de las instituciones y particularmente un ataque a la fiscal de Corte es un ataque a la institucionalidad uruguaya, a la que nosotros de alguna manera nos alegramos de contar con ella, de tener una democracia larga, de tener división de poderes, de poder tener cierta confianza que nos permita atravesar nuestras vidas personales con las mayores garantías posibles. Esto supone tener sobriedad. Esto no es un tema para politizar o sacar rédito político. Este es un tema para defender todo el sistema político, las organizaciones sociales, quienes creemos que esta forma de convivir es la forma más adecuada, quienes creemos que un atentado de este tipo es grave, y por lo cual hay que solidarizarse con la fiscal Ferrero, pero al mismo tiempo tener la paciencia para permitir resolver el tema. Ya en pocas horas hay dos de los eventualmente responsables de la acción que están detenidos. El Ministerio sigue trabajando para llegar a la totalidad de las personas que estuvieron involucradas en un hecho de este tipo y claramente es una señal negativa, porque es una señal que pasa un límite que no es la primera vez que se pasa. La primera vez se pasó cuando tiraron una granada allí en la brigada antidroga, pero son límites que no son tolerables. Y los límites que no son tolerables hay que atacarlos con sobriedad, con firmeza y con valentía. ¿Usted que es lo que está haciendo... pide paciencia por la exigencia del Partido Nacional de esclarecer el tema? No, yo pienso que todos nos dicen que de esto no hay que sacar réditos políticos y luego uno ve las frases y están referidas a sacar réditos políticos. Entonces, cuando decimos no vamos a sacar réditos políticos, cuando decimos espalda con espalda, luego tiene que ser espalda con espalda. ¿Pero por qué lo dice? No me puedo dar vuelta y tener la espalda llena de moretones, porque eso no implica, entonces, tener una posición inequívoca, que todos vamos a asumir que este es un golpe duro y que lo vamos a atacar conjuntamente. ¿Pero por quién lo dice? No, específicamente? Nadie específicamente, pero todos escuchamos los medios de comunicación. Por alguien específicamente lo dice. Yo que estoy promoviendo una salida colectiva, es decir, una salida institucional, no me voy a quedar en la chiquita yo. Si yo pido que los demás no se queden en la chiquita, yo no me voy a quedar en la chiquita. ¿Falta unidad en ese sentido entre los partidos políticos? Bueno, Uruguay vive campañas electorales desde el mismo día que termina la elección. Eso, yo recuerdo algunas exigencias que le hacían al gobierno antes de que asumiera el 1 de marzo. Es decir, esas campañas interminables desgastan todo. No es que desgastan la confianza de la gente en los partidos políticos, desgastan los vínculos, desgastan las acciones, desgastan la conversación pública, desgastan un debate de ideas que debe ser interesante. La lógica esa de duro con las ideas, suave con las personas, parece haber dado paso a duro con las personas, independientemente de cuál sea la circunstancia. Usted hace referencia al Partido Nacional. Disculpe que insista en esto, porque una cosa... Y yo voy a insistir en lo mismo, o sea, bien, que podemos estar igual los 40 minutos... No, perdón que le termine de en la preguntar. misma dialéctica. Ayer hubo una conferencia de prensa tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado y después en sus individualidades los políticos hicieron referencia a este tema a través de las redes sociales o a través de los medios. ¿Es la institucionalidad de los partidos o son particularidades? No, es todo. Nosotros decimos, esto es una cuestión de toda la sociedad y los partidos políticos las tienen que encabezar porque somos los responsables de colocar políticas públicas, los responsables de encontrar soluciones a este tipo de temas que son tan delicados, entonces también nos tenemos que cuidar. Y cuidar es cuidar un grupo de acciones que se están tomando. El presidente ayer llamó, yo conversé un rato largo con él, a todos los líderes partidarios. Hubo comunicaciones de otros líderes partidarios con el presidente, que el presidente atendió
Rápidamente actuó el Ministerio del Interior y la policía y capturaron parte de los responsables del hecho. Y a su criterio, Entonces, Pereira, más allá... No es respaldar a Negro solo porque es un ministro del ¿Le pareció Frente Amplio. inapropiado el tono de la oposición entonces? No, a mí no me parece nada inapropiado. Me parece que si todos decimos que tenemos que encontrar una salida institucionalista, todos tenemos que cuidar discursos institucionalistas. Yo me voy a quedar en esa posición porque la comparto, porque comparto con el presidente de la República que esa es la forma de actuar, porque comparto con mi fuero íntimo que el Frente Amplio, que es un partido institucionalista, tiene que actuar de esa manera. De hecho, ayer estuvimos todo el día trabajando en este tema para emitir esa declaración, que es muy corta porque también tiene que ser reflexiva. Y nos convocamos para hoy a las 12 del mediodía para tratar el tema junto con el ministro del Interior, Manuel Negro, y la subsecretaria Gabriela Valverde, porque también queremos tener el conjunto de la información que nos permita actuar como partido de forma responsable, sobria, equilibrada y con mirada de futuro, porque el Uruguay tiene un futuro, una perspectiva que no se puede dañar por ningún motivo. Ahora, Pereira, con la información muy básica, muy primaria que se tiene, ¿ustedes entienden, el Frente Amplio entiende que la custodia que tenía la doctora Ferrero era la adecuada? Y se lo pregunto porque, como usted habrá visto, el sindicato de la Guardia Republicana pide ya la renuncia del ministro Negro por las condiciones en las que se estaba haciendo la custodia a la fiscal. Bueno, yo la verdad que esos pedidos de renuncia tampoco los comprendo, ¿no? ¿Ustedes respaldan a la gestión de Negro? No comprendo cuándo se habla de dignidad, de qué se habla, bien, porque para dar un dato, en los gobiernos del Frente Amplio se triplicó el salario de la policía. Se terminaron las jornadas de 16 horas con 2.22 interminables, que veías a los policías durmiéndose en los lugares donde tenían que cuidarse. O sea, el Frente Amplio trabajó para dignificar la tarea de la policía. Está bien, pero sobre, la formación sobre la de la custodia, policía. Ferrero, ¿tienen alguna sobre valoración? La custodia, la valoración la puede tener el Ministerio del Interior. Nadie se había quejado de esa custodia. Ni la fiscal, que yo sepa, ni la guardia que la hace. Con lo cual, digamos, si hay que reforzar, se reforzará. Porque ningún partido serio puede decir que no comete ninguna falla. Yo no había escuchado hasta ahora ninguna falla en la custodia de Ferrero. Y como ayer decía un periodista de este mismo canal, hoy, para entrar a la Fiscalía, se toman medidas, incluso con los periodistas, pero con cualquiera, conmigo, con cualquiera, que es revisar que no entres con objetos que estén prohibidos para entrar a la Fiscalía. Pereira, cuando antes entrabas como perico por tu casa. Es decir, las medidas de seguridad en cuanto a la protección de la Fiscalía han aumentado severamente. Digamos. Pereira, usted dice que estuvo conversando con el presidente de la República largo ayer y le pregunto, en esa charla estuvo la alternativa de que si con esta situación se ambienta alguna modificación en la estructura del presupuesto, los fiscales vienen reclamando dinero, el Poder Judicial viene reclamando dinero, y si todos están afín a mejorar la institucionalidad, a dar seguridad, necesariamente va a haber que hacer algunos ajustes, retocar algunos valores de un inciso a otro. El presupuesto se está trabajando, está vivo, pero el país tiene las dificultades que tiene. Uruguay se nos decía que iba a terminar con un déficit fiscal de 2.8%. Y terminó con un déficit fiscal de 4.2%. Estos son 1.200 millones de dólares. Entonces no es que recibimos ese paraíso que nos decían que íbamos a llegar. En segundo lugar, recibimos un conjunto de deudas. 280 millones de ACE, 156 de Ferrocarril Central, juicios perdidos y no pagados, deudas de la ANEP, deudas de otros organismos por 970 millones de dólares. Ese es el país que recibimos. Y el Frente Amplio tiene la obligación de cumplir con sus 63 prioridades, que fueron las 48 prioridades colocadas en Plaza de Colonia, en Real de San Carlos. Entonces, digamos, ¿dónde está la prioridad del presupuesto del Frente Amplio? Claramente en la pobreza infantil, sin lo cual nunca vamos a resolver este tema de la injusticia social que lleva a tantos desastres en el futuro. Está bien, pero ¿no? la gente le puede decir, Pereira, la gente que está mirando puede decir, está bien. No, pero nos dejaron un agujero, eso es lo que la gente tiene que saber. Porque si no lo sabe, puede decir, podemos sacar dinero. Nosotros no vamos a ir a irresponsabilidades que se han hecho en otras partes del mundo de emitir, porque eso luego lleva a la sociedad a la extrema pobreza. Está bien, pero lo que yo le quiero decir es lo siguiente, las circunstancias cambian y la gente puede decir, está bien, el Frente se comprometió, por ejemplo, a
dotar de recursos a colonización. Y no se lo menciono por María Dolores específicamente, pero con una realidad diferente, distinta, con un ataque a la fiscal de Corte, que va a decir, bueno, che, capaz que no tenemos que gastar tanta plata en colonización y tenemos que reforzar la seguridad en fiscalía. ¿Eso es una posibilidad que se maneje en el presupuesto? Dejar para más adelante, por ejemplo, de colonización. De colonización no, porque no solo es una promesa de campaña, es una política en la que el Frente Amplio cree. Le puse colonización por ponerle un ejemplo. Pero y en la que genera empleo. Pues nosotros no leemos las encuestas en general, ¿no? Porque, bueno, los informativos duran lo que duran y los informativos priorizan lo que priorizan. Pero cuando uno lee las prioridades de la gente, la primera prioridad a nivel nacional y a nivel del área metropolitana es seguridad. Pero en el interior es empleo. Y se puede rever... Entonces, digamos, tener políticas activas de empleo, que es buscar un crecimiento nacional para que efectivamente eso se expanda en empleo, son medidas que el Frente Amplio va a tomar. Claro, pero ¿se puede rever el hecho de asignarle más recursos a Fiscalía después de lo que sucedió? Todo se puede rever, pero insisto, cuando uno quita de un lugar para colocar en otro, supone negociaciones y a veces supone herir otras políticas sociales que son prioritarias. Si yo le digo, le sacaríamos a pobreza infantil, le sacaríamos a las prioridades, a salud pública, para que los nuevos procedimientos que hay en la salud se puedan incorporar al Sistema Nacional Integrado de Salud, para que los tiempos de espera disminuyan, para que no falten medicamentos, porque las prioridades son bastante claras. Y en seguridad pública es el segundo rubro en que se incrementa en 15%. Y se están buscando financiamientos para seguir con las encuestas de financiación, con aportes de cooperación exterior. Es decir, nosotros vamos a cumplir con nuestro programa. Y todos estamos de acuerdo en fortalecer la Fiscalía. Y de hecho hay un incremento presupuestal para la Fiscalía. ¿Suficiente? No. Pero suficiente nunca es un presupuesto. Si ustedes conocen en la historia de sus vidas algún presupuesto que haya atendido el 100% de las demandas de los organismos. No, bueno, pero es un 2% para la Fiscalía, de 30 que pide Ferrero. Pero lo que yo le estoy diciendo es que nunca jamás se cumplieron. Entonces, hace 6 meses gobernaba otro partido y ese incremento presupuestal no llegó. Es más, se redujo en todas las oficinas del Estado. Si nos quedamos en a partir del decreto 90, la reducción de 15% del gasto de financiamiento de inversión y gastos de funcionamiento. No es solo que no creció, se achicó. Está bien, como pero se achicó los salarios. Pereira... En este proceso, ¿qué estamos haciendo? Pero déjeme terminar la reflexión. No solo manteniendo el gasto público que había en el año 2024, que fue el año de mayor presupuesto, porque era el año preelectoral, nosotros le llamamos a eso el año del carnaval electoral. No solo mantuvimos ese tope de gasto, todo lo que se ejecutó, sino que le colocamos 150 millones de dólares incrementales y 240 millones al final. ¿Y cómo lo hicimos? ¿Colocando un decreto 90? No, los egresos no se van a tocar, lo que se van a tocar son los ingresos. Entonces está el impuesto global para recaudar de ese impuesto que las empresas mayores que facturan más de 750 millones de euros coloquen los impuestos en Uruguay, sobre la renta a las transacciones en el exterior, como por ejemplo usted tiene una casa acá de $100.000 y la vende a 150, usted paga una renta. Si esa misma casa la tiene en Nueva York, usted no paga nada. Bueno, eso se va a cambiar y usted si vende acá o vende en Nueva York va a pagar el mismo impuesto a la renta. ¿Y eso va a ayudar para los ingresos para invertir en dónde? En todas estas áreas en las que he generado. Quiero hacerle otra pregunta, pero para cerrar esto. ¿Usted entiende que esta situación de emergencia, pues este es un hecho que había indicios, que hubo situaciones complicadas, pero esto es muy grave para la institucionalidad del país? Claro. ¿Usted entiende que esta situación no va a generar un volantazo en los dineros que se pensaban destinar a Fiscalía y a cuestiones de seguridad? Volantazos no hay que dar nunca, porque a los volantazos los gobiernos pierden su perspectiva. Lo que hay que hacer es un análisis de qué se requiere, porque la protección de la fiscal no requiere un volantazo. Requiere adecuar la protección de la fiscal o de los fiscales que haya que proteger. Bueno, luego hay un presupuesto, una redirección. Luego hay un presupuesto de la Fiscalía que seguramente es insuficiente y que habrá que ver en el Parlamento, porque eso no lo decido yo, habrá que ver en el Parlamento si se puede redistribuir, siempre con la complejidad que tiene redistribuir. Hace pocas semanas
todos hablaban de redistribuir a favor de la universidad. Y se estaba trabajando sobre redistribuir a favor de la universidad. Nosotros los volantazos no creemos en ellos. Sí creemos en conversaciones serias. Sí creemos en las reflexiones serias sobre dónde hay que ubicar los dineros públicos, sabiendo que tiene restricciones el Uruguay producto de este agujero que nos dejaron. Pereira, yo creo que estos temas, cuando son tan importantes, motivan a la reflexión común, ¿no? Como usted decía al comienzo de esta entrevista. En el año 2008, los hermanos Ugarteche, en comparecencia en el Parlamento, advirtieron de esta situación, hablaban de la necesidad de invertir en cárceles, hablaban de la necesidad del trabajo transnacional para poder combatir el narcotráfico, no solamente hacerlo desde el Uruguay, sino en comunión con el resto de los países. Y no hubo, ni del gobierno anterior, ni el anterior del Frente Amplio, un despertar ni una conciencia real, o parece que no hubo una conciencia real desde el sistema de lo que nos podía llegar a pasar. Y a veces tenemos ese discurso de que en el Uruguay no pasa, nuestra institucionalidad, y que cambiamos de partidos y los poderes fortalecidos, y hoy nos encontramos con esta realidad. ¿No hay un mea culpa por parte del sistema? Bueno, las mea culpas hay que hacerlas con tiempo, pero no se puede decir que no se hizo nada. El Frente Amplio casi duplicó el presupuesto del Ministerio del Interior para atender estas demandas que tú decís. Y las atendió con profesionalización de la policía, con aumento de los salarios del policía, con mejores condiciones de trabajo, eliminando los excesos de cargas laborales que tenían los policías con 222 y el 223. Y se actuó en dirección a lo que planteaba Ugarteche. Ahora, luego, las cosas suceden y tienen resultados que pueden ser mejores o peores. Pero no es que no se trató de hacer. Pero yo no dije que nadie hizo nada. No, lo que voy es, ¿hay una real conciencia del sistema todo? No estoy apuntando a su partido nada más. Del sistema todo, de la situación en la que el Uruguay puede llegar, y definitivamente este domingo llegó. Bueno, estamos trabajando para que estas cosas no sucedan. El Ministerio del Interior es un ministerio que empezó a trabajar en base a evidencia. Contrató varios de los académicos expertos en el tema de seguridad pública para no tocar de oído. El propio Carlos Negro es un experto en seguridad pública, fue fiscal precisamente de homicidios, es decir, es una persona que sabe de seguridad. ¿Y cree que está funcionando? ¿Ve resultados? Y lo que pasa es que la gente le pide resultados a un gobierno a los 6 meses de instalado. Y los resultados de una política vinculada a la seguridad pública, a la prevención del delito, a las políticas sociales que eviten que el delito se produzca, llevan tiempo. Yo entiendo la ansiedad de la gente, porque yo mismo la puedo llegar a tener, o mi familia la puede llegar a tener. Pero es mucho, no es mucho un plan de seguridad un año después de haber... No, pero el plan de seguridad, eso es discurso de la derecha, Dante, perdóneme. Lo que la derecha dice, va a haber un plan de seguridad dentro de un año. No, plan de seguridad ya hay. Lo que estamos buscando dentro de un año es que haya una política de Estado nacional. Una estrategia nacional. Una estrategia nacional que no dure 4 años, que dure todo el tiempo que esa política esté vigente y que la pueda ejercer si gobierna el Frente Amplio nuevamente o si no. Esa política de Estado es la que se está buscando. Hoy hay un plan. No es que la policía hoy no esté haciendo nada, la policía está haciendo de todo. No es que el Ministerio del Interior no tenga una política. La ha presentado públicamente, la ha presentado en el propio secretariado del Frente Amplio. Dentro del presupuesto nacional hay un conjunto de financiamiento de políticas públicas que refieren a la seguridad pública. ¿Y está funcionando el plan? Para mí sí, pero lógicamente hay incidentes de este tipo o un grupo o un número importante de homicidios en una semana que hace colocar este tema en lo más alto de la realidad, pero son cosas que pueden pasar. ¿Y este tipo de atentado no demuestra una cierta fragilidad en algunas instituciones? Bueno, yo creo que siempre que hay un atentado hay una fragilidad, pero no quiere decir que ningún país pueda evitar un atentado. Hemos visto las inteligencias más importantes del mundo sufrir atentados. Los gobiernos más, los que uno podría decir los del primer mundo, los que se supone que tienen todas las herramientas, sufrir atentados. Y esto no significa luego un renunciamiento al cuidado de la institucionalidad, al cuidado de la vida democrática, al cuidado del intercambio entre partidos y organizaciones sociales. Esas cosas pueden pasar. Nadie puede evitar, nadie puede ejercer el gobierno diciendo vamos a evitar que pase cualquier hecho, porque nadie lo puede hacer.
Lo que sí podemos garantizar es que haya una política pública, que sea una política de Estado. Durante la campaña electoral todos estábamos de acuerdo que tenía que haber una política de Estado. Bueno, ahora tenemos que demostrar si estamos capacitados para construirla. Y eso es lo que va a demorar un año. El Ministerio del Interior tiene su plan, lo está llevando adelante, lo escribió en la ley de presupuesto, lo ha manifestado tanto el ministro Negro como la subsecretaria Valverde, y es un plan claro, que tiene que ver con inversiones de mucho tipo, inversiones en la rehabilitación de las personas que están privadas de libertad, intervenciones en los barrios, más contratación de policías, mayor plazas en las cárceles para que la gente no esté hacinada como está en el día de hoy. Usted recién dijo que el plan está dando resultados. ¿En dónde los ve? En esto que yo le estoy diciendo. Nosotros estamos hace 6 meses en el gobierno. Y hemos tomado una cantidad de decisiones en términos de fortalecer el presupuesto del Ministerio del Interior. Todo lo que hubiéramos querido, no. Pero vuelvo a decir, encontramos un agujero. No parecen bajar los índices delictivos. Bueno, hay que medirlos cuando termine el año. Nosotros no vamos a trabajar con la ansiedad, vamos a trabajar en base a estas encuestas que hemos hablado todo este tiempo. La gente no siempre denuncia. La denuncia puede ser un indicador, pero no es el indicador más claro. El más claro es la encuesta de victimización, que ahí sí surge la totalidad de los delitos. Veremos al final del año cómo estuvo, pero no hay que trabajar solo en el corto plazo. Hay que trabajar hay plata para la encuesta, en el mediano. Trascendió que no había plata tampoco ni siquiera para la encuesta de victimización. Pero le dije al pasar que se están buscando los recursos para hacerlos por fuera del presupuesto y se van a hacer. Nosotros no vamos a renunciar a hacer esa encuesta porque claramente es la que nos brinda mejores elementos para seguir mejorando nuestra... ¿Y de dónde sale esa plata? Bueno, cooperación, hay que ver, pero va a salir, va a haber. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. A las órdenes, un placer.